Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy me gustaría hablar sobre el tema de Mali. Como sabéis, recientemente, esta semana, Mali ha ganado finalmente y ha conseguido que la australiana Resolute Mining, esa corporación de las minas de oro, les devuelva más de 160 millones de dólares americanos que les debe al pueblo maliense en concepto de evasión de impuestos durante muchísimos años. Han acordado que van a pagar 80 millones a tocateja ahora y otros 80 millones en los próximos meses. Es interesante porque ocurrió más o menos lo mismo el año pasado, 2023, con otra compañía minera que también hacía evasión de impuestos, y lo que la Junta maliense está haciendo es deteniendo a los CEOs, a los jefes ejecutivos de estas compañías y a algunos de sus empleados de altos rangos para así poder conseguir que las compañías paguen el dinero que deben a las arcas públicas. En el programa de hoy quiero mirar el tema de las minas de oro, ponerlo en el contexto de Mali, pero miraremos también cuál es la historia. ¿Cuál es la historia del continente africano con respecto a las minas? Ya que en los tiempos de la decolonización teníamos el poder y el control de esas minas y ahora de repente nos hemos quedado con todas las minas de oro, de diamantes, de piedras preciosas, el gas, el petróleo, muchos de nuestros recursos naturales, el cobalto, el hierro, el oro y mucho más. Se ha quedado en manos de corporaciones y de empresas privadas. Por lo tanto, queremos ver cuál es el contexto africano. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y más importante, ¿cómo salimos de las garras del capitalismo desenfrenado, la privatización y el neoliberalismo? Así hemos visto que Ghana está luchando con su movimiento anti-Galamsey, a lo que llaman la minería privada, ilegal. Mali también está tomando sus propias medidas para poner fin a la explotación corporativa y la evasión de impuestos de sus minas de oros. Mali es uno de los principales productores de oro de África, pero ha luchado durante muchísimos años contra la violencia yihadista y los altos niveles de pobreza y hambre. El contexto de estas disputas por las minas es bastante amplio. Se remonta al fomento político en Mali entre el 2020, cuando fue derrocado el presidente Ibrahim Boubacar Keïta, y el 2021. Con ese golpe dentro del golpe que instaló a esta junta militar progresista panafricanista. Los militares, como sabéis, tomaron el poder en el 2020 y desde entonces la junta ha sometido a las empresas mineras extranjeras a una presión cada vez mayor en su intento de apuntalar los ingresos del gobierno. Desde entonces, Mali ha estado tratando de obtener más ingresos de las empresas mineras y de vez en cuando ha tenido que recurrir a ciertas tácticas de mano dura, incluyendo la detención de empleados de estas compañías mineras con sede en Mali. Los malienses empleados, por ejemplo, por Barrick, fueron arrestados el mes de agosto del año pasado, del 2023. Vamos a ver cuál es este problema de las industrias, ¿no? De las industrias y la evasión fiscal. Desde el 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación filtró una gran cantidad de documentos, incluidos los escándalos de los papeles de Panamá y los papeles del paraíso. Como sabéis, Diario Rombe
desveló muchísimo de este tema porque juraría que ellos son parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y estaban involucrados en todos esos papeles que han ido saliendo a poco. Revelan cómo la evasión y la elusión fiscal se ha convertido en una práctica comercial estándar en todo el mundo. A través de un sistema tributario complejo y poco regulado, las empresas multinacionales, las corporaciones y las personas ricas buscan activamente aumentar sus ganancias, almacenándolas en el extranjero y evitando pagar impuestos en sus países. Los paraísos fiscales están en el centro de este sistema económico neoliberal que explota a los pobres y enriquece a los ricos, tanto a nivel personal como a nivel de nación. Permiten que cantidades masivas de riqueza fluyan sin pagar ningún impuesto y en secreto, fuera del alcance de las autoridades fiscales y de los cuerpos regulatorios económicos de esos países. ¿Quién son los ganadores de ese sistema neoliberalista? Las grandes corporaciones y los superricos. Los grandes ganadores son, por supuesto, los de arriba, los individuos ricos y las empresas multinacionales que utilizan su posición e influencia para capturar ganancias económicas para sí mismos y utilizan las estructuras económicas para su beneficio. Aquellos que deberían de pagar la mayor cantidad de impuestos, en cambio, maximizan sus ganancias en parte pagando la menor cantidad de impuestos posible. Lo hacen utilizando paraísos fiscales y haciendo que los países compitan para proporcionar exenciones fiscales, exenciones y tasas más bajas. Y aunque algunas de estas prácticas de evasión fiscal son ilegales, muchas explotan las debilidades del sistema tributario actual sin infringir ninguna ley. Y por lo tanto, como siempre que hablamos del capitalismo, no se pueden aplicar normas morales, porque la moralidad no existe en un sistema que se basa en la explotación de la persona y la maximización de las ganancias a través de esas áreas grises legales para poder maximizar sus beneficios. 9 de cada 10 de las 200 empresas más importantes del mundo tienen presencia en paraísos fiscales. Repito, 9 de cada 10, para el que le gustan las matemáticas, es un 90%. Y como estamos hablando de 200 empresas más importantes, estamos hablando de 180 de las 200 empresas tienen presencia en paraísos fiscales, mientras que la inversión corporativa en paraísos fiscales se cuadruplicó entre el 2001 y el 2014, y esto ha seguido en el auge. Las 50 mayores empresas de Estados Unidos acumularon 1.6 billones de dólares en el extranjero en el 2015, mientras que 20 bancos más grandes de Europa, que están registrados en una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales, unos 25.000 millones de euros. Eso hace más o menos unos 8 años. Como relevaron los papeles de Panamá y Paraíso, muchas personas ricas de todo el mundo, incluidas celebridades y políticos prominentes, están utilizando los paraísos fiscales para evitar o evadir el pago de impuestos sobre sus fortunas en las tierras, en las naciones donde viven. Esos son los ganadores. ¿Y quién son los perdedores? Obviamente, los perdedores son la clase trabajadora, la clase rural, el proletariado, la gente común y sobre todo las naciones empobrecidas.
Digo empobrecidas porque no hay ninguna nación pobre. Si tú miras, las naciones más pobres normalmente son las naciones más ricas. Si tú fueras a mirar, por ejemplo, cuáles son las 3 o 4 naciones más pobres del mundo, te encontrarías que tienes a Haití, te encontrarías que tienes a Sierra León, te encontrarías que tienes a la República Democrática del Congo, entre las 10 más pobres del mundo. Pero todas, o sea, Sierra León, la que tiene el mayor porcentaje de diamantes del mundo, Haití, con un potencial de recursos minerales increíble y potencialmente uno de los mayores reservas de petróleo que existen en el mundo, y la República Democrática del Congo, no os tengo que contar ya nada porque hemos hecho muchos programas sobre la capacidad y el potencial que tiene la República Democrática del Congo si no estuviera en estas guerras de poderes que traen Occidente y ahora también Oriente sobre sus tierras, ¿no? 60% de la población mundial podría ser alimentada solo con lo que hay en la República Democrática del Congo. Eso sin hablar de todos los minerales, muchos de ellos, que es el único lugar del mundo donde se puede conseguir. Pero bueno, los perdedores son esos países, son África en general. Cuando los individuos ricos y las corporaciones multinacionales esconden su riqueza en paraísos fiscales, pueden evadir el pago de sus impuestos en los países donde hacen negocios y donde hacen su dinero, explotando tanto los recursos humanos como los recursos naturales. Al hacerlo, privan a los gobiernos de los recursos que necesitan para promocionar, desarrollar servicios públicos e infraestructuras vitales como escuelas, hospitales, carreteras y demás, para hacer frente a la pobreza y la desigualdad de sus naciones. Los gobiernos tienen que recortar estos servicios o compensar el déficit recaudando impuestos más altos de todo lo demás. Ambas opciones hacen que las personas más pobres salgan perdiendo y la brecha de la desigualdad crezca. Este sistema global económico de evasión fiscal está succionando la vida de los estados de bienestar en el mundo rico. Pero el impacto es aún más devastador en los países más pobres. La evasión fiscal de las empresas cuesta a los países pobres al menos 100.000 millones de dólares cada año. Se trata de dinero suficiente para proporcionar educación de 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de casi 8 millones de madres, bebés y niños al año de nacer. Solo el continente africano pierde más de 14.000 millones de dólares americanos en ingresos fiscales debido a que los superricos y las corporaciones utilizan los paraísos fiscales. Esto es suficiente dinero para pagar la atención médica, salvar la vida de 4 millones de niños y emplear a suficientes maestros para que todos los niños y niñas africanos asistan a la escuela. ¿Qué os parece eso? Simplemente, si las corporaciones, con sus jefes ejecutivos, que tienen bonuses de millones, pagaran los impuestos legales que tienen que pagar, toda la educación de los niños y las niñas africanas podría ser pagada, financiada por el fondo público, por las arcas públicas. Bueno, en este punto, antes de que me enfade, os voy a dejar con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a mirar el contexto, este contexto africano, ¿no? Ponerlo en más detalles. Children realize their history away from Bokimasa story. Children realize their history away from Babylon stories. I'm tired of all this song. I'm tired
not live for myself? Why can I not live for myself? And I wonder, and I wonder, and I wonder, and I wonder. Did I come to this world just to serve others? Did I send to this world just to be slave? Someone selling guns, claiming peacemaker. Someone make disease, claiming he's healer. If there is no war, how you survive? My illness is your happy moment. Yeah, yeah, yeah. And I wonder, and I wonder, and I wonder. Someone else's store, you're taking good for free. Children watch and see, carrying on for free. You don't want those kids to know, 'cause you don't want them to know. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a ver el contexto africano. ¿Cómo perdimos todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos acabado con nuestras minas de oro, de cobalto, de hierro, de todos los metales, de todas las piedras preciosas? ¿Cómo ha acabado todo esto en corporaciones y en empresas privadas extranjeras? A los pocos años de la independencia, cuando la decolonización, los gobiernos africanos afirmaron su soberanía sobre sus recursos metálicos y minerales. Antes de eso, los recursos eran explotados por corporaciones mineras europeas. Desde la década de los 90, las empresas transnacionales han vuelto a ser la fuerza dominante como propietarias y administradoras de grandes proyectos mineros. Ben Ratley ha investigado la transformación económica en África Central con un enfoque particular en la industrialización basada en los recursos naturales. Se argumenta que el retorno de las transnacionales se llevó a cabo a través de un proceso de 3 etapas, comenzando con una lectura equivocada del estancamiento económico africano desde mediados de la década de los 70 en adelante. La cesión de la soberanía de los recursos fue posible mediante la patologización del Estado africano y la demonización de los mineros africanos. Así que vamos a ver estas 3 etapas: la cesión de la soberanía, la patologización del Estado africano y la demonización de los mineros africanos. La primera etapa fue culpar al Estado africano. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, el presidente de entonces, Joseph Désiré Mobutu, tomó medidas tempranas para poner los recursos bajo control estatal. La ley Bakajika de junio de 1966 obligaba a todas las empresas con sede en el extranjero a establecer su sede en la República Democrática del Congo, entonces conocida como Zaire. Antes de finales de año, además, la mayor filial minera colonial de propiedad belga, Union Minière du Haut-Katanga, fue nacionalizada el mismo año. Se convirtió en la Société Générale Congolaise de Minerie. ¿Conocéis la Société Générale? Creo yo, ¿no? Los bancos que tenemos ahí en Guinea Ecuatorial y en muchos de esos países que mal llamamos francófonos. En el 1970 el sector público congoleño controlaba el 40% del valor añadido nacional. La nacionalización no tuvo ningún efecto adverso inmediato. En la República Democrática del Congo, la producción de cobre aumentó constantemente entre el 1960 y el 1974, pasando de unas 300.000 toneladas a 500.000 toneladas. En el mismo periodo pasó de 500.000 toneladas
a 700.000 toneladas en Zambia, por ejemplo. En la República Democrática del Congo, los ingresos estatales se triplicaron, pasando de 190 millones de dólares de Estados Unidos americanos en el 1967 a 630 millones de dólares americanos en el 1970. Se estableció un sistema nacional de salud con 500.000 empleados. Fue visto como un modelo para la atención primaria de salud en el sur global. El país también alcanzó el 92% de la matriculación en las escuelas primarias y aumentó el acceso a los sectores secundarios y terciarios. Pero poco después, el precio del petróleo comenzó a subir. Los precios de las materias primas cayeron debido a la recesión en el norte mundial. En la República Democrática del Congo y en Zambia, el precio del cobre se desplomó a 1.40, o sea, $1 americano y 40 céntimos. En abril de 1974 cayó a 0.53. En 1975 y se estancó a partir de entonces. Casi al mismo tiempo, entre el 1973 y el 1977, el costo de las importaciones de petróleo se cuadruplicó. Además, a medida que vencían los reembolsos de los préstamos de los gobiernos africanos, las tasas de intereses de los préstamos comenzaron a aumentar a medida que Estados Unidos buscaba controlar la inflación a través de la política monetaria, que llevamos ya meses haciendo vídeos, haciendo podcasts sobre eso, el Fondo Monetario Internacional, los ajustes estructurales económicos que impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los niveles de producción minera se estancaron o cayeron. El crecimiento se desaceleró y la deuda creció en todo el continente. Entre el 1980 y el 1988, 25 países africanos reprogramaron sus deudas 105 veces. 25 países tuvieron que reprogramar sus deudas externas 105 veces. En la República Democrática del Congo, que hemos cogido como ejemplo, la exportación de cobre y cobalto disminuyeron drásticamente y finalmente colapsaron a principios de la década de 1990. Por supuesto, los choques externos no fueron la única causa de la reversión. Las medidas de nacionalización emprendidas entre el 1973 y el 1974 fueron mal planificadas e implementadas y salieron, por lo tanto, muy mal. La agricultura, la diversificación de la economía había sido descuidada, recibiendo menos de un 1% del gasto estatal entre el 1968 y el 1972. Y el sector manufacturero congoleño estaba en pleno declive. Sin embargo, la consideración del impacto de los choques externos, junto con los reconocimientos de los progresos realizados por los gobiernos africanos, recién independizados en el corto periodo de tiempo hasta esta coyuntura, estuvo en gran medida ausente en los análisis influyentes de la década de 1980 que buscaban comprender las causas del estancamiento económico africano desde mediados de la década de 1970 en adelante. En su lugar, la equivocada intervención del Estado africano y la corrupción gubernamental se presentaron como las explicaciones casuales primarias con exclusión de otros factores. Ahí, por lo tanto, lo que hacíamos era criminalizar entonces a los mineros africanos. Había un último obstáculo, y ese último obstáculo para las empresas mineras transnacionales extranjeras que intentaban recuperar el poder y el control de las minas africanas, pues les molestaban los trabajadores. Algunos preciados yacimientos ya estaban ocupados por los mineros intensivos de mano de obra, los que llamamos mineros tradicionales. Eso, imagínate, ¿no? Igual que tienes tribus o pueblos
que se dedican a la ganadería, otro pueblo que se dedica a la agricultura, pues tienes pueblos africanos que en ciertas zonas se dedicaban a la minería. Extraían oro y diamantes principalmente, pero también estaban involucrados en la producción de plata, cobre, cobalto, estaño, tantalio, mineral de hierro, aluminio, tungsteno, wolframita, fosfatos, piedras preciosas y semipreciosas y minerales de tierras raras. A nivel mundial, la minería intensiva en mano de obra aporta hasta un 30% de la producción total del cobalto, un 25% del estaño, el tantalio y los diamantes, y el 20% del oro y el 80% del zafiro. La minería africana, intensiva en mano de obra, emplea directamente a millones de trabajadores en todo el continente. Ha crecido significativamente desde la década de 1980, impulsado por una serie de factores. Estos incluyen el aumento de los precios de las materias primas, especialmente durante el superciclo del 1990 al 2012, que hizo subir los salarios y las ganancias de la minería. A pesar de la importancia del sector para el empleo rural, el Banco Mundial, los gobiernos africanos y parte de la literatura académica han clasificado a los mineros africanos de primitivos, básicos, ineficientes, rudimentarios y improductivos. En el 2017, 70.000 mineros fueron desplazados por el ejército y la policía ugandesa para dar paso a una empresa minera que cotiza en Canadá. Y ese es uno de los ejemplos. También tenemos lo que pasó en Marquina, en Sudáfrica y demás. Esto está claro que es parte de la estrategia desplazados a la fuerza y expulsados de los mejores yacimientos. Los mineros africanos, por lo tanto, se ven limitados a trabajar en zonas menos productivas. Y estas zonas se le dan como propiedad dentro de este proceso de reindustrialización minera a propiedades privadas, corporaciones privadas, foráneas, extranjeras. Y entonces, ¿cuál es el último escalón de esta estrategia de recuperar? Cuando miras las revisiones del código y las políticas mineras lideradas por gobiernos africanos, como en Tanzania, la República Democrática del Congo, Sierra León, Malawi, Mali, Burkina Faso y demás, han empezado a retroceder este dominio privado. Se inspiran en la visión minera de África en un marco desarrollado por la Unión Africana del 2009 para profundizar los vínculos entre la minería privada, extranjera, foránea y las economías nacionales. La visión también busca fortalecer la capacidad del gobierno para negociar y asegurar los beneficios de desarrollo de las empresas mineras extranjeras. Sin embargo, esto no representa un desafío fundamental para el modelo dominante de la industrialización minera de propiedad extranjera e intensiva en capital en el continente. Siguen estando muy lejos del periodo anterior de los decenios del 1960 y 1970 sobre la soberanía de las naciones africanas sobre los recursos naturales africanos. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta concluiremos dando el ejemplo de Mali y sugiriendo que si no podemos ser totalmente revolucionarios y nacionalizar todas las minas de oro como han hecho Burkina Faso, lo mínimo que podemos hacer es pedir a estas empresas capitalistas que paguen el porcentaje que tienen que pagar y si no, se nacionalizará todo.
What they really want is giver people. If you see them, you better run. Starting off, suffering, not enough. Starving, not enough. Slavery, not enough. Killing, not enough. Playing with my life, game with mankind. Playing that kind, slaying mankind. Did I increase? You know what's up. My good deeds, doesn't like that. We equal, you know what's up. As one soul, doesn't like that. Tell me what to do. Tell me what you want. Available. Tell me what you really want. You're giverable. If I see you, I better run, my skill God. When they break as the small one, the big think I'm free. When they break, I think. Bienvenidos de vuelta a la llave. Ahora volvemos donde hemos empezado. Volvemos a Mali. El Mali, Mali por nombre de Mansa Musa. Como sabéis, el Mali del que hablamos no es el mismo Mali, el mismo país del imperio de Mali del Mansa Musa, al que se le conocía por el oro. Es importante que tengamos ese concepto, ¿no? Porque os dais cuenta que el Mali de ahora sigue siendo uno de los mayores explotadores de oro del continente africano y por lo tanto uno de los mayores explotadores de oro del mundo. Interesante que os quedéis con ese dato. La compañía esta australiana Resolute Mining el lunes, hace apenas 2 días, dijo que pagará $160 millones americanos a la Junta maliense para resolver la disputa fiscal, más de una semana después de que el director ejecutivo de la compañía y 2 empleados de alto rango fueran detenidos en el país, en Mali, con respecto a esta disputa. Mali introdujo este nuevo código de minería en el 2023, aumentando su propiedad al 35%. Eso venía un incremento de un 15%, ya que el código anterior era del 20%, en nuevas empresas, y trató de recaudar todos los impuestos que se le debía de las empresas mineras ya existentes. Como parte de esta medida, la Junta puso en marcha una auditoría de los contratos mineros existentes, incluida la posibilidad de descubrir impuestos evadidos, impuestos impagados. En el informe anual del 2023 de Barrick, la empresa dijo que recibió avisos de recaudación de impuestos a finales de noviembre del 2023 de alrededor unos $417 millones relacionados con saldos acreedores de IVA que habían compensado impuestos y regalías, pero que posteriormente fueron rechazados por las autoridades malienses. En septiembre del 2023, otra compañía minera canadiense que opera en el país, B2Gold, también tuvo que resolver una disputa con el gobierno de Mali, que le permitió proceder con la extensión de su mina de oro Fekola. Las tensiones entre Barrick Gold y Mali, el gobierno de Mali, subieron de nivel después de que la minera canadiense se negara las acusaciones del gobierno de que no cumplió con un acuerdo destinado a poner fin a una disputa entre las partes. Se publicó en septiembre del año pasado
el comentario del ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Minas de Mali, esta crítica a la compañía de Barrick por no cumplir con los compromisos que asumió en el acuerdo del 30 de septiembre del 2023. Las acusaciones se centraron en la huella social y ambiental de Barrick. Los ministros dijeron que existen serios riesgos relacionados con las operaciones de Barrick en Mali, según las fuentes de investigación sobre este caso. El acuerdo del año pasado, del 2023, describió Barrick como un marco que tiene como objetivo, en esencia, resolver las reclamaciones de Mali de impuestos no pagados. Según un informe que hemos leído, Mali está buscando al menos 512 millones de dólares en impuestos y dividendos pendientes de esta empresa de Barrick, que van con respecto a las reclamaciones de impuestos adeudados del 2020, 2021 y 2022. Barrick, la compañía, dijo que tenía la intención de resolver las diferencias pendientes y establecer los principios que guiarían la asociación de Barrick con el gobierno en el futuro, incluido un aumento de la participación del Estado en los beneficios económicos generados por el complejo Loulo-Gounkoto, refiriéndose a la mina insignia de más de 510.000 a 560.000 onzas al año de oro, que Barrick tiene una propiedad de más del 80% de esas minas. Barrick también agregó que había pagado 85 millones de dólares a principios de octubre del 2023, en el contexto de las negociaciones que habían en curso en esa época. Citando una fuente no identificada, también se dijo que Barrick se estaba preparando para hacer un pago de más de 350 millones de dólares al gobierno maliense. A principios de este mes, ahora ya venimos al 2024, nos encontramos que el director ejecutivo de la compañía minera de oro australiana, Terence Holohan, y los otros dos fueron detenidos en la capital de Mali, Bamako, el 8 de noviembre de este 2024, mientras visitaban el país para mantener conversaciones sobre una disputa económica, ¿no?, con el gobierno. El gobierno no dijo por qué fueron detenidos, pero obviamente fueron detenidos por el impago de estos impuestos. El presidente no ejecutivo de la compañía dijo en un comunicado publicado en el sitio web de Resolute Mining que todas las reclamaciones contra la compañía hechas por las autoridades malienses, incluidas las relacionadas con los impuestos impagados, los gravames aduaneros, mantenimiento y gestión de cuentas en el extranjero, están resueltas. La compañía pagará al gobierno de Mali, que lo destinará al pueblo, 80 millones de dólares de las reservas de efectivo existentes, con un pago adicional de 80 millones de dólares en los próximos meses. Resolute, esta compañía minera, dijo que el director ejecutivo de la compañía y los dos empleados estaban sanos y salvos y que estaba trabajando con las autoridades malienses para su liberación. La compañía australiana trabaja desde hace más de 20 años en la mina de oro de Syama, en Mali, una operación de gran escala en el suroeste del país. Y tiene una participación del 80% en la mina, mientras que el gobierno maliense solo tiene un 20% y está intentando conseguir que le paguen los impuestos más un 35%. En su día, Mugabe, y podemos hablar de Mugabe todo lo que queráis, positivos y negativos. Pero, digo yo, las tierras, las montañas, los ríos, los árboles, los recursos naturales no pueden ser explotados únicamente por una empresa privada. El Estado
debe de tener como mínimo, desde mi perspectiva, un 51% de las acciones de dichas empresas. Es una falacia que los organismos públicos no pueden ser tan beneficiosos como las empresas privadas. Desde mi punto de vista, es una falacia. Por supuesto que se puede. Lo que se tiene que hacer es asegurarse que hay eficiencia y eficacia en esos órganos públicos. Es importante que tomemos el caso de Burkina Faso, que miramos la semana pasada, podéis ir a nuestro canal de YouTube, y el caso de Mali que estamos trayendo hoy. Dos casos completamente diferentes, pero con un mismo objetivo, y es reequilibrar la balanza entre el neoliberalismo y el socialismo. Intentar recuperar la soberanía de un país. No puedes tener, tú imagínate, tú tienes tu casa, pero la habitación, una de las habitaciones, es manejada privadamente. Y tú no les puedes decir si tienes que colgar un cuadro, les tienes que pedir permiso. Eso no es soberanía. Tú no puedes ser que aquellas cosas que te van a dar dinero de lo que es tuyo estén en manos privadas. Y encima que cuando hacen beneficio de ello, no te pagan, no contribuyen lo que les pertoca. Ya no digo de más, sino lo que está en los contratos. Si tú haces una licencia de 100 años para que exploten tus tierras y les dices, vale, tú tienes un 80, yo tengo un 20, tienes que pagar un 20% de los beneficios para nosotros, y entonces ellos lo que hacen es que muchos de los beneficios los escaquean fuera del país, los llevan a paraísos fiscales y te dan unas migajas. O sea, encima que están explotando, te dan unas migajas. No es que el negocio no funcione y por lo tanto no te pueden pagar. Tenemos que hablar ahora del panafricanismo. Esencial. La única solución es que todos los países africanos, de una vez por todas, los países, y no estoy hablando de los gobiernos, todos los pueblos africanos, los países están hechos, creados, desarrollados por los pueblos. Todos los pueblos africanos deben de unirse y hablar con una sola voz en esas mesas de negociaciones. Es sólo así que conseguiremos que esa competitividad que intentan hacer, que compitamos entre Mali y Burkina Faso, entre Burkina Faso y Níger, entre Níger y Ghana, entre Ghana y Nigeria, si nos sentáramos todos juntos con una sola voz y dijéramos, como continente africano, traemos 100.000 toneladas de oro al año. Y este es el precio que vamos a poner de oro. Este es el precio que vamos a poner del cobalto. Este es el precio que vamos a poner del petróleo. Este es el precio que vamos a poner del gas. ¿Lo queréis? Bien. Si no, no vas a poder venir a mi vecino porque estamos todos sentados en la misma mesa y tenemos un acuerdo. Porque es que el dinero que nos deben de retrasos no os lo podéis ni imaginar. ¿Ya habéis oído? Ya habéis oído. Con lo que nos deben se solucionaba la educación en África. Se solucionaba la salud pública en África. Se solucionaba el hecho de que haya mujeres muriendo durante el parto. Se solucionaba todo el problema, la problemática de las muertes infantiles. Todo eso solucionado simplemente con que la gente, las corporaciones y los súper ricos pagaran los impuestos que tienen que pagar. Avaricia. El capitalismo está basado en avaricia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del programa. Ya sabéis, por favor, suscribiros, darle a like y compartir. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de recuperar nuestra soberanía. Y eso solo lo vamos a conseguir unidos como pueblos. Ya sabéis dónde encontrarme, okemvenzue@gmail.com, okemvenzue, La Llave, Zang, Cristia en Facebook, o si no, mis cuentas personales de Facebook, Instagram y TikTok, Zang Ezim.
y recordar, otra África es posible. A long time we wait, no other way. As the game, Olivia Becky, give it to me. What belongs to me, Papa? Olivia Becky, give it to me. What belongs to me? Olivia Becky, give it to me. Yeah. What belongs to me? Give it to me. What belongs to me? Your eyes, now me own.